Pongan sus camaritas. Prendan sus camaritas, vamos regresando. Pues como van viendo y van descubriendo la insulina o el manejo de las insulinas, tenemos que aprender como los recursos que tenemos. Tenemos pues de acción rápida, intermedia y prolongada para, de acuerdo al paciente. Solo existe la insulina inyectada, que es uno de los, pues de las dificultades que los pacientes pues no quieren inyectarse, pues picarse todos los días o no solo todos los días, a veces 3 veces al día o a veces hasta más en el caso de las urgencias, ¿no? Entonces, por eso es que empezamos el manejo con siempre primero alimentación y ejercicio, y luego vamos a empezar con hipoglucemiantes orales en los diabéticos tipo 2. En los 1, pues desde el principio se iniciará la insulina y tenemos varios recursos de insulina de acuerdo al tiempo. Entonces, ustedes, doctores, ¿qué tienen que saber? ¿Cómo es el ciclo de la insulina? Ahora, el diabético tipo 2 puede ser que produzca todavía un poco de insulina propia, de insulina fisiológica. No por eso tenemos que individualizar para solo aplicar pues lo que nos haga falta para mantener los valores. Entonces, aquí lo importante es la conciencia, como en la hipertensión, que no es que se sienta bien o se sienta mal el paciente. La meta es que maneje las cifras que son para el control del paciente, o sea, que maneje cifras, decíamos, siempre 100 máximo en ayunas, 175 máximo, hora y media posterior a los alimentos. Eso, la meta es mantener a nuestros pacientes con esas cifras, que nunca rebase los 180. ¿Por qué? Pues porque ya habíamos dicho y la doctora ya les había explicado que 180 miligramos de glucosa es el límite máximo del transporte máximo de la sustancia en este caso, de la glucosa, ¿no? Entonces, ya más de 180 miligramos por decilitro en el torrente sanguíneo empieza a causar daño renal y daño en la macro y en la microangiopatía. Entonces, si un paciente por largo tiempo mantiene las cifras de menos de estas cifras, pues sus complicaciones van a llegar después de mucho tiempo. En cambio, un paciente que diagnosticado sigue manejando cifras por arriba de 180, bueno, en 5 o 6 años ya va a tener las complicaciones de la micro y de la macroangiopatía. Por eso la importancia de hacer conciencia y no basarnos solo en los síntomas, sino principalmente en los valores de glucosa en ayunas, de glucosa postprandial y de hemoglobina glicosilada. ¿Sí? Esto es trascendental. Bueno, entonces, doctora, tu pantalla del pizarrón está apagada y si quieres, continuamos. Si no hay preguntas, pues vamos a continuar. Doctora, una pregunta. Sí. ¿A qué nos referimos con remisión de la diabetes? Remisión en cualquier enfermedad, sobre todo en cualquier enfermedad crónica y que tiene cierto base inmunológica, en las enfermedades autoinmunes o en la diabetes, la remisión es mantener controlada la enfermedad, que no tenga complicaciones, que no tenga crisis, ¿no? En este caso, crisis de hiper o de hipoglicemias, sino que se mantenga remitida, es como dormida la enfermedad, como si no se tuviera la enfermedad, pero con la conciencia de que se tiene, pero está en remisión, ¿no? Cuando lleguemos, por ejemplo, al fin de nuestro curso, a ver un poco de artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune de las poquitas que vamos a revisar, el objetivo es mantenerla en remisión, sin crisis, casi que sin síntomas.
Entonces se refiere, una etapa de la enfermedad en donde matemos a la enfermedad como dormida, ¿no? No se quita, por eso algunos luego dicen: "Es que yo ya me curé". No, no se curó. Solo por eso no es, como los que juran, ¿no? Cuando ya no van a dejar de tomar y juran un ratito y un año no toman, ¿no? Pues, eso sería como un poquito en remisión. Está, pero nomás termina el año y se desquita de todo lo que el año no había tomado, ¿no? Entonces, lo importante es la conciencia de que estos cuidados ya son para siempre, no son por eso hay que evitar con los pacientes la palabra dieta. O sea, para nosotros, y ustedes lo van comprendiendo, la palabra dieta es cualquier tipo de alimentación, es el tipo de alimentación que se lleva, se le dice dieta, hipocalórica, hipercalórica, hiperproteica, hipoproteica, eso es como el tipo de dieta. Pero para el paciente, a veces la palabra dieta le suena a sacrificio, a un sufrimiento grave, porque ya no va a poder tomar cosas que le gustaban, ¿no? Entonces, aquí es, quitarle esa palabra y es hablar siempre de una alimentación sana, como realmente la tendríamos que tener todos, ¿no? Pero bueno, pues en nuestro país eso es como difícil, pero por esto es como hacer la conciencia de esto. Tú mismo, Quique, al comentarlo dijiste así casi como que, pues, por sacrificio, por querer tener mi cuerpo cuidado y sano, tengo que hacer el sacrificio de comer sanamente, pues no, no debería de ser un sacrificio, debería de ser un gusto, una conciencia y debería de ser placentero, ¿no? Agarrarle el gusto al agua natural, a las ensaladas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una comida sana. Bueno, sí, sí te contesté Sí, muchas gracias. a ti. Bueno, pues si quieres continuamos, Bueno, doctora. doctora, tengo una pregunta. Sí, sí. En relación con la aplicación, ya ve que la aplicación de la insulina es en ayunas, pero ¿qué tanto tiempo debe de esperar para su primera ingesta de alimentos? Porque A si se... ver, no, 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 no dijimos eso, Carlitos. Ok. Bueno, por eso pongan mucha atención. A veces va a depender del esquema de cada paciente. ¿De qué va a depender? De cómo maneje las cifras en ayunas y postprandial. Si, por ejemplo, en ayunas está en 100, digo, en ayunas está en 250, pero en la tarde está en 140, que me hace falta aumentarle las dosis en la noche para que en ayunas amanezca bien, ¿no? O sea, esto hay que individualizarlo más. En términos generales, la, si lo que nos, por eso les dije, entiendan bien lo fisiológico. Lo fisiológico es que en la mañana se produzca una curva grande de una producción de insulina, la que se produjo toda la noche y que en la mañana se libera con el primer alimento. Eso en el paciente no diabético. Entonces vamos a simular, si queremos simular algo más fisiológico, lo ideal es en la mañana en ayunas. ¿Cuánto tiempo antes de que vaya a comer? Depende de la insulina que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar la de acción rápida, en 10 minutos ya empezó a hacer reacción y en 10 minutos te va a hacer hipoglicemia si no desayuna. Pero si vamos a usar glargina, que es de acción corta, muy prolongada, que dura hasta 30 horas su efecto, puede tardarse en desayunar, o sea, puedes ponérsela en ayunas y hasta dentro de media hora desayunar o una hora. No, la glargina no me va a hacer curva. Primera, siempre va a tener, allí tenemos que cuidar, si vamos a usar la de acción prolongada, tenemos que cuidar que no deje de llevar sus alimentos, incluso con colaciones, porque nos puede hacer hipoglicemias, porque tiene insulina todo el tiempo. Entonces, si yo les pregunto cuál es el mayor riesgo del uso de las insulinas, que nos haga hipoglicemia. ¿Por qué? Por dos cosas. O porque está mal calculada la insulina que necesita, o porque no come, o porque ya tiene insuficiencia renal. Y la hipoglicemia es mucho más peligrosa que la hiperglicemia, ¿no? Entonces, allí te contestaría, Carlos,
depende qué insulina utilicemos y depende qué cifras esté manejando mi paciente. Entonces, si voy a usar insulina rápida, tiene que ser previa, ya casi que se le inyecte cuando vaya a desayunar. O la NPH también se recomienda así, que se la inyecte y que empiece a desayunar casi luego, luego. Si voy a usar prolongada, él tiene insulina las 24 a 30 horas. Entonces, puede aplicarse y puede desayunar en media hora, 40 minutos. Y estoy monitoreando. Sobre todo al principio tengo que monitorear cómo mi paciente está manejando sus cifras. Ahorita que lleguemos a los hipoglucemiantes orales, a lo mejor incluso puedo manejar insulinas e hipoglucemiantes orales. Ahorita vamos a hablar de ellos. Pero entonces mi respuesta sería, ¿qué tanto tiempo? Depende de la insulina que esté utilizando, de acción qué tan rápida. Por eso las curvas, sus esquemitas de las curvas, yo les sugiero que se los aprendan, tanto lo fisiológico como ya después donde vienen las naturales y las análogas. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer acción y cuánto tiempo dura esa acción? Que va a variar un poquito en cada paciente de acuerdo sobre todo a su función renal y a su producción endógena de insulina y a su glucagón también, ¿no? Por eso tenemos que monitorizar en forma individual. No podemos decir a todos, si pesa 40 kilos, a todos, a ver, si pesa 40 kilos, en teoría, en lo que nos dijo la doctora, tendríamos que empezar con 20 unidades de insulina. Dijimos que la mitad, 0.5 por peso. Si pesa 90 kilos, con 45 unidades empezamos. Eso es como una pistita para empezar, para yo saber, pero tengo que ver con eso cómo se comportó mi paciente y se lo tengo que ajustar menos o más de acuerdo a las cifras que maneje. Entonces siempre es como muy individual el tratamiento. ¿Sí te contesté, Carlos? Sí, doctora, y es que lo relacionaba mucho por el tipo de trabajos que tienen algunas personas, ¿no? Porque se levanta muy temprano y uno le dice, no, en ayuna lo va a aplicar, pero ¿qué tal que lo aplica a las 5 de la mañana y está desayunando hasta las 9, 8 de la mañana? Sí, no, pues va a ser hipoglicemias y eso es mucho más grave. Por eso no, por eso podemos, si qué tipo de insulina vamos a utilizar de acuerdo a cada paciente. Se tiene que individualizar el tratamiento. Y cuando menos, si tiene que trabajar a las 5, se tiene que levantar y tiene que entra a trabajar a las 6, pero va a desayunar hasta las 9, pues le tenemos que decir, pues sí, pero no puede hacer eso, se tiene que tomar primero su vaso de leche o un sándwich, antes, casi que luego después de que se inyecte, aunque haga su almuerzo más completo a las 9 de la mañana, ¿no? Hay que individualizar, pero si tiene insulina, no puede pasar, bueno, de acuerdo al tipo, les digo, la rápida, en 10 minutos empieza a hacer efecto y puede durar en algunos pacientes hasta 5 horas, en otros nada más 2, 4 horas. Por ejemplo, en los que están en coma hiperosmolar que tenemos internados, estamos monitoreando casi cada 2 o cada 4 horas. Y no los podemos bajar así como que trae 900 y luego me lo llevo a, a, a 100, va a ser para el hipoglicemia, ¿no? O sea, vamos monitoreando hasta que vayamos llegando en la fórmula que nos pone la doctora. Por eso ponemos cuando son urgencias y que estamos haciendo el manejo en hospital, calculamos, hacemos esta fórmula para calcular la insulina rápida de acuerdo a su peso, de acuerdo a sus características, y estamos monitoreando y ponemos como si fuera la glucosa normal 200 para no pasarnos a hipoglicemia. No es que sea 200 la ideal, es la glucosa real, es la que nos marca el conteo, ya sea tomado en capilar o en la vena. Esa es la glucosa real, la que trae el paciente, y luego menos la ideal, y la ideal ponemos como 200, no porque 200 sea la ideal, pero para que no nos pasemos a que lo pasemos a hipoglicemia rápidamente, y eso causa mayor daño que la hiperglicemia. Bueno, la dejo continuar, doctora.
Miren, aquí tenemos esta fórmula. Para nuestro paciente Pedro Aspira, de 80 años, con una glucosa, pónganle ustedes, de 850 miligramos y que pese 85 kilos, y que tiene una neumonía y un coma hiperosmolar. O sea, la diferencia entre la otra fórmula y esta es que el otro paciente que ingresaba a urgencias era un paciente controlado de su glucosa y este es un paciente descontrolado. Ajá. Está con un coma hiperosmolar, tiene una glucosa altísima, ¿verdad? De 850. Entonces, esta fórmula es la que vamos a ocupar. Ajá. Entonces, la fórmula es la siguiente. Es la glucosa real, o sea, lo que nos está dando el laboratorio, menos una glucosa ideal que siempre vamos a dejar de 200 para que no nos lleguemos hasta hipoglicemia. Lo vamos a multiplicar por peso por 0.2. Este paciente tiene 85 kilos, lo multiplicamos por 0.2 y nos va a dar 10.2. Ajá. Y luego 800 menos 200, 800 que tiene de glucosa, 850 menos 200, son 600. Entonces 600 por 10.2 y lo vamos a dividir entre 400. Ajá. Entonces el cálculo nos da 15.3 unidades de insulina rápida. ¿Sí se entiende? ¿Entienden, chicos? Sí, doc. Ajá. Para cuando es un paciente que está descontrolado de su diabetes. Ajá. Sobre todo con cifras muy altas de glucosa. Una vez, aunque ustedes no lo crean, me llegó un paciente con 1300 de glucosa. Decían que era ¿cómo le llaman? Al conjunto del miel, el témpano, ¿cómo le llaman? ¿Panal? El panal con patas. Que si le echaba una gotita de sangre a su café, pues ya se los endulzaba, ¿no? Entonces, pues eso es importante. Ajá. ¿Sí les quedó claro esta fórmula? Doctora, ¿me puede repetir de dónde salió el 400, por favor? El 400 es el 100 entre 4. Mira, vamos a hacerlo. Miren, se las voy a explicar la fórmula, de dónde viene. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una unidad de glucosa, una unidad de insulina, metaboliza 4 gramos de glucosa? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Pues esto es lo mismo. O sea, tengo que ver cuántos gramos hay en cuántos litros de agua para que mi paciente, para hacer la, la, la dosis total de insulina. Tengo que meter glucosa a la célula. Ajá. La glucosa está en el vaso y está en el celular subcutáneo. Digo, en el líquido intersticial. El líquido intersticial es el 15% del peso corporal y el intravascular es el 5%. Entonces, 15 más 5 es el 20. ¿Sí? Entonces, 20% del peso. Entonces, pongo peso por 0.2. Ya estoy dividiendo entre 100. Ajá. Para llevar de miligramos y mililitros a gramos por litro. De aquí y de acá tengo que pasar la glucosa, ¿no? A la célula. Y por otro lado, tenemos que la glucosa tenemos por otro lado que la glucosa
Doctora, ¿Sí? ¿se salió? Gracias. Bueno, entonces, tenemos que llevar los gramos de glucosa y los a litro. Ajá. Entonces, en la fórmula esta nos da miligramos sobre mililitro. Entonces, tenemos que multiplicar, tenemos que dividir entre 400. Ajá. ¿Sí me entienden? O sea, de un lado vamos a tener la totalidad de glucosa, que es la glucosa real, menos glucosa ideal. Esta vamos siempre a dejarla en 200, multiplicado por el peso, por el 20% del peso corporal, que es 0.2. Ajá, ya dividido entre 100. Y esto lo llevaríamos entre 100 y luego entre 4. Entonces, haciendo una fórmula, pues podemos ya de una vez directamente dividir entre 400. ¿Sí? ¿Por qué entre 4? Bueno, pues porque una unidad es para cada 4 gramos de glucosa. Ajá, de ahí sale el 4. Y el 100 de llevar los mililitros a gramos. ¿Sí se entiende? Sí, doctora, gracias. Ya, Bueno, ya. más o menos. Entonces, esta fórmula es la que ocupábamos nosotros en el Hospital de la Raza para calcular la cantidad de insulina para nuestros pacientes. Bueno, entonces esto se llama embolo. Sí, doctora Brenda. Entonces, ¿esta solamente se utiliza en casos de que el paciente esté descontrolado de su glucosa? Y la anterior es como para pacientes pues que normalmente están estables. Ajá. O sea, para un paciente que está en el hospital, Ujú. esto se ocupa solamente para cuando está en el hospital el paciente. Ok, gracias. Y el otro método, es para cuando el paciente está en hospital, pero está estable de su glucosa. Por eso, pacientes que están en hospital sin descontrol metabólico y para el descontrol metabólico. Ajá. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta? Resumiendo, 0.5 unidades por kilo. Ajá, o sea, el peso entre 2, entre 0.5, ¿no? ¿Sí? O sea, la mitad del peso para fines prácticos. Una sola dosis o en 2 dosis. Ajá. En general se usa la mezcla, ¿sí? De rápida más intermedia, ¿sí? Rápida más intermedia, que es la NPH. Ajá, y rápida. Ajá, 1 o 2 dosis, ¿sí? Eso es lo que hemos visto. Y luego vimos el otro método que es para pacientes con diabetes mellitus, no descontrolados. Ajá, porque si el paciente se va a operar, pues no puede tomar por vía oral la metformina o la glibenclamida o cualquier hipoglicemiante. Tiene que ser manejado con insulina en el hospital. El paciente que está en ayuno. Ajá. Y para el paciente que está con diabetes descontrolada, usamos la fórmula, ¿sí? O fórmula, ¿sí? ¿Sí se entiende? Eso fue lo que vimos. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Qué Sí, bueno, porque doctora. lo que los libros les dice, pues es esto. Podemos empezar por 0.3 unidades, ¿sí? 0.3 unidades por kilo. Ajá. Y le podemos ir aumentando cada semana o cada 2 semanas. Bueno. Ahora vamos a pasar a lo que son los hipoglicemiantes orales. Ajá. Los hipoglicemiantes orales son una serie de fármacos que van a causar disminución de la insulina. Y tenemos a todas estas familias, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 familias, ¿sí? 2, 4, 6 familias. La primera familia que son, bueno, la primera es la insulina, que ya vimos, la insulina natural y las análogas, ¿verdad?
la ultra rápida o lispro-aspariglulicina, las de acción corta, intermedia y las de acción prolongada. Luego tenemos los análogos. Ajá, ahorita vamos a ver qué son los análogos. Ajá, análogos de los péptidos. ¿Sí? Y esta incluye análogos de incretinas, antagonistas de PP4 y análogos de amilina. Incluye esos 3 grupos de fármacos. Luego tenemos los que van a aumentar la secreción de la insulina, por eso se les llama secretagogos, que aumentan la secreción de la insulina, la producción de insulina. Y tenemos 2 grupos, el de sulfonilureas y el de no sulfonilureas. Dentro de los no sulfonilureas tenemos la primera y la segunda generación. De la primera generación, que es la más usada, de la segunda generación, que es la más usada, es la glibenclamida. Y de las no sulfonilureas tenemos a la repaglinida y la nateglinida, que es la familia de las meglitinidas. Luego tenemos los insulinos sensibilizadores. Ahorita vamos a ir viendo cada una de estas. De los insulinos sensibilizadores tenemos a las biguanidas, que es el ejemplo de la metformina, y las tiazolidinedionas, que son rosiglitazona y pioglitazona. Luego tenemos la familia de los inhibidores de la alfa-glucosidasa, como la carbosa, el miglitol y el voglibose. Y luego los uricosúricos, sí, perdón, los glucosúricos, que esos ya los habíamos visto cuando vimos insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que es la dapaglifosina y la enfaglifosina, ¿sí? Que son los inhibidores de la recaptura de sodio, glucosa a nivel del tubo contorneado proximal en el riñón. Ajá. Entonces, bueno, estas son las familias. Ya vimos la primera, que son las insulinas. Entonces ya nada más nos quedan 5 familias. Entonces vamos a empezar. Ajá. Entonces tenemos aquí una pausa clínica. Tenemos a una paciente femenino de 29 años, gesta 1, así se abrevia, gesta 1 para 1. Ya lo saben ustedes seguramente, ¿verdad? Ponen antecedentes ginecobstétricos, 2 puntos. Menarca a los 12 o 13 años, ¿no? Ritmo de 30 por 3. Eu o dismenorreica, ¿sí? Eumenorreica o dismenorreica. Vida sexual activa, pues póngale a los 20 años. Gesta, pues 2 o 1. Para o partos, pues 1. Abortos, 0. Cesáreas, 0. Ajá. Fecha de última regla, pónganle, no sé, 25 de octubre. Ajá. Método anticonceptivo. Ese sí, no sé cómo se abrevia, pero bueno. Se pone MPF, método de planificación familiar, PF. Bueno, entonces póngale aquí, DIU desde, no sé, desde marzo del 2023, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, así se ponen los ginecobstétricos, ¿verdad? Si ya es, menopausia, pues a tal edad, ¿no? Menopausia a los 53 años, ¿no? A los 54, a la edad que sea. Ajá, entonces así se abrevia para 1. Ajá. Entonces, parto 1, embarazo de 25 semanas, o sea, fue un parto, un embarazo cortito, un producto pequeño, ¿verdad? Tiene un índice de masa corporal de 30 y tiene como antecedentes diabetes mellitus e ictus, ¿sí? O sea, tiene convulsiones. Su examen de orina mostró glucosuria. La curva de tolerancia en ayunas de 84.68 y a las 2 horas de administración de la glucosa de 217. Entonces, pues se hace el diagnóstico de diabetes mellitus y se le recomienda dieta. Después de 4 días, las medidas son ineficaces y comienza con insulina.
Sí, ella tiene ahorita embarazo de 25 semanas. Entonces es un embarazo gestacional. Ajá. Entonces por eso se le pone insulina, Aspart, más NPH. ¿Sí? O sea, se está combinando una ultra rápida con la intermedia y se le pone antes del desayuno y al acostarse. Ajá. Se le advierte de los síntomas de hipoglicemia y se le aconseja comer en el caso de que aparezcan, ¿sí? Aparezca frío, diaforesis fría, temblor, etcétera. Ajá. Y obviamente que tenga su glucómetro, ¿verdad? Bueno, ¿cómo voy a iniciar los medicamentos? En el paciente diabético tipo 2, lo de elección no va a ser la insulina, lo de elección va a ser los hipoglicemiantes orales. Para el paciente gordito, ¿sí? Aquí vamos a poner un paciente gordito, vamos a iniciar lo que sería, y aquí el paciente flaco, ¿verdad? Aquí el paciente flaco. Para el gordito, para los dos vamos a iniciar educación para la salud, ¿sí? Educación para la salud. Vamos a iniciar dieta y ejercicio. Ya dijimos el tipo de ejercicio que le guste, que le sea más fácil, pero que tiene que ser de tipo aeróbico, ¿verdad? Como la caminata un poquito más rápida. Ajá. El paciente, si con esto es suficiente, pues ahí nos quedamos. Si con esto no es suficiente, al paciente gordito le vamos a iniciar con medicamentos insulino sensibilizadores. Insulino sensibilizadores. Y el paciente flaquito le vamos a iniciar con secretagogos. Secretagogos. Si con eso es suficiente, pues ya ahí estamos bien controlados. Si no es suficiente, le voy a agregar secretagogo al paciente gordito, ¿sí? Aparte del ejercicio, de la dieta, de los insulinos sensibilizadores, le agrego secretagogo. Y para el paciente flaquito que no ha tenido control de su glucosa, le voy a iniciar insulino sensibilizador. Insulino sensibilizador. Ajá. Si no es suficiente, si hay un control inadecuado, le voy a iniciar insulina. ¿Sí? Insulina. Y le continúo con los medicamentos insulinos sensibilizadores y secretagogos o aquí al revés. Y si no le es suficiente, tengo que usar 2 o más dosis. 2 o más dosis de insulina. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? ¿Sí, chicos? Doc, y en el caso de los pacientes que eran gorditos y bajaron de peso repentinamente, ¿igual se maneja igual que en un paciente flaco? Bueno, el paciente que bajó rápidamente de peso, todos los pacientes que bajan rápido de peso hay que descartar un problema tumoral, un problema de cáncer. Pero en la diabetes mellitus es muy, muy, muy frecuente en el paciente que no quiere aceptar que es diabético y que ya tiene tiempo largo de manejar cifras altas, pero no lleva tratamiento, empieza el cuerpo a hacer cetosis, a hacer consumo de sus grasas. Entonces bajan por el mal control. También hay que llevar un esquema similar o casi siempre a estos pacientes que ya les pasa esto, que sí son diabéticos, que confirmamos el diagnóstico, generalmente se aconseja empezar con insulinas. ¿Sí? O los pacientes que ya tienen retiropatía o nefropatía o alguna complicación de largo plazo. Ajá. Bueno. Entonces vamos a empezar hablando de los análogos de los péptidos. La primera familia, análogo de los péptidos, ¿sí? Agonista de incretinas, antagonista de PP4 y análogos de amilina. Entonces tenemos los análogos inyectables, que es la amilina sintética.
las células beta van a secretar insulina y secretan también otra hormona peptídica, que es la amilina, ¿sí? O sea, el páncreas, las células betas, la célula beta, secreta insulina y también secreta la amilina. Ajá, obviamente, pues la insulina es más cantidad, ¿verdad? Esta amilina tiene varias funciones. Fíjense, esta amilina disminuye el vaciamiento gástrico. El vaciamiento gástrico. ¿Por qué? ¿En qué sirve que el vaciamiento gástrico tarde más? ¿En qué creen que ustedes que les sirva? Para Fíjense, no subir Para tanto el retardar la azúcar. absorción de los alimentos. eso exactamente. Decíamos que entre 1 hora y 1 hora y media se vacía el estómago, ¿verdad? Y que le cabe entre 1 litro y 1,5 litros de alimento. Ajá. Entonces, más o menos tarda 20 minutos en llegar la información al cerebro, ¿sí? De que ya está comiendo la persona. Porque hay gente pues bueno, los diabéticos gorditos, ¿verdad? En general tienen un estómago de mayor tamaño y les cabe más cantidad de comida. Entonces, el que una hormona, esta hormona peptídica, que es la amilina, retrase el vaciamiento gástrico, esa es una ventaja. Y va a hacer que disminuya el glucagón postprandial. ¿El glucagón qué función tiene? Acuérdense, cuando está la glucosa baja, ¿sí? Cuando hay baja glucosa en sangre, el mismo páncreas va a producir glucagón, ¿sí? El glucagón lo que tiene, glucagón, ajá. El glucagón lo que hace es aumentar la glucosa, ¿sí? Aumenta la glucosa, ajá, el glucagón. Entonces, fíjense, disminuye esta misma amilina, disminuye el glucagón postprandial. Cuando uno acaba de comer, es en el momento en el que tiene menos glucosa en la sangre. ¿Por qué? Porque tarda un poquito en absorberse esa glucosa, ¿no? Decíamos que tarda como 15 o 20 minutos. Entonces, al disminuir el glucagón postprandial, el glucagón tiende a aumentar para que aumente la glucosa. Pero cuando se disminuye la producción, da la sensación de saciedad, ¿sí? Entonces, disminuye la producción de glucagón y esto va a hacer que disminuya la sensación, que aumente la sensación, que dé la sensación de saciedad. Ajá, la saciedad. Y por supuesto, al sentir saciedad, pues ya no vamos a comer más porque ya estamos satisfechos. Ajá, ¿sí se entiende este mecanismo? Entonces tenemos un medicamento análogo a la amilina que se llama pramlintida. Pramlintida. Ajá. Entonces hace que se disminuya la cantidad de insulina, disminuye la glucosa, disminuye, baja de peso y de efecto adverso tiene náuseas. Ajá, pramlintide o pramlintida, ¿sí? No sé si han visto ustedes actualmente una serie de inyecciones que se usan para bajar de peso. ¿No han visto? Que son inyecciones que se usan para bajar a los pacientes de peso en general. Bueno, Sí, pues la semaglutida, ¿no? ajá, la pramlintida, ¿sí? Es obviamente, pues se puede usar en paciente diabético, ¿verdad? Pero ahorita se ha estado usando para pacientes para bajarlos de peso. Ajá, entonces, bueno, ese es un análogo. Ajá, por supuesto que puede dar ictericia. Ajá, entonces,
retarda el vaciamiento gástrico, disminuye el glucagón, aumenta la saciedad y por lo tanto va a bajar la cantidad de comida que se come y de peso. Ajá. El tratamiento es solamente parenteral, no hay por vía oral, ¿verdad? Entonces la milina es una hormona que produce el páncreas, similar a la insulina, nada más que con otras acciones. Entonces tenemos aquí lo que serían las incretinas. Ajá. Fíjense, tenemos dentro de esta familia de análogos, tenemos a los agonistas de incretinas, tenemos al agonista de amilina, que es el que acabamos de ver, y a los antagonistas de la DPP4. Entonces, ahorita vamos a ver a los agonistas de incretinas, que son la liraglutida y la exenatide. Son varios, hay varios. Y ahorita con lo del bajar de peso, pues han tenido más fama. Entonces, estas incretinas las va a producir las células intestinales. Son producidas por el enterocito. Ajá. Entonces, se llama GLP-1. GLP-1, porque es un péptido similar al glucagón. Desde el punto de vista bioquímico, es similar al glucagón en inglés, ¿sí? Es una proteína similar al glucagón que es producida por el enterocito en el intestino, producida por el enterocito o por el intestino, células intestinales de tipo L. Ajá. Se va a producir posterior a las comidas y esto va a dar, se estimula la secreción de insulina dependiente de glucosa. Entonces, en el tubo digestivo, en el intestino, se produce este péptido. Ajá. Se produce esta sustancia y va a estimular directo al páncreas. Ajá. Entonces va a ir y estimula al páncreas para que produzca insulina. Ajá. Sobre todo insulina que va a ser dependiente de glucosa. Suprime la secreción de glucagón. Ajá. Entonces, fíjense, aumenta la producción de insulina, disminuye la producción de glucagón, enlentece el vaciamiento gástrico, igual un poco que la amilina, disminuye o retarda vaciamiento gástrico. Y esto va a hacer que reduzca la ingesta de alimento. Ajá. Y como efectos a largo plazo, aumenta el número y la eficiencia de las células beta. Estos fármacos, pues son de los que más se están usando ahorita para bajar de peso. También son inyectables. Ajá. Se les conoce como análogos de las incretinas. Las incretinas son las que produce el intestino. Ajá. Que tienen todos estos efectos. Entonces tenemos a estos análogos de las incretinas. Sí, doctora Guri. Perdón, ¿es el famoso Ozempic ese o no? Ajá, sí. Sí, esos son. Ok, gracias. Ajá, gracias a ti. Entonces, fíjense, estos análogos farmacológicos, pues lo que van a hacer son análogos de este GLP-1. Ajá. Se le llama GLP-1 porque fue el primero que se encontró, esta proteína like glucagón. Ajá. Entonces, les digo, producida en el intestino, que va a estimular al páncreas y que va a tener todos estos efectos: disminuir el vaciamiento gástrico, aumentar la producción de insulina y disminuir la ingesta de alimentos. Dentro de los que existen tenemos al exenatide y la liraglutida y otros, ¿verdad? Y otros. Ajá. Estos medicamentos o estas sustancias incretinas son metabolizadas por una enzima que se llama DPP4. Ajá. Así como la noradrenalina.
La noradrenalina era metabolizada por la MAO y por la catecolometiltransferasa. Así, estas incretinas son metabolizadas por la enzima que se llama DPP4. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor Abril. Disculpe, doctora, pero si se toman estos medicamentos para bajar de peso, ¿no correrían riesgo las personas de desarrollar como esa resistencia a la insulina? No, porque al contrario, está actuando para que produzca más insulina. ¿Ves? Lo que pudiera ser ahorita que veamos los efectos adversos o eso, pues alteraciones en la producción propia del glucagón y bueno, todo no, bueno, hasta donde estamos viendo, pues su afección a nivel hepático y a nivel de páncreas propio. Estamos sobreestimulando al páncreas. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, fíjense. Entonces tenemos las incretinas, que son el GLP-1. Ajá. El GLP-1. Esta es la propia incretina, ¿sí? La incretina natural, digamos. Y tenemos a los análogos que son la exenatide, ¿sí? Exenatide. Hay muchos, liraglutida, etcétera, ¿sí? Liraglutida y otros, sí, ahorita están desarrollándose mucho precisamente por ese uso de bajarlos de peso, ¿sí? Porque sí baja de peso. Ajá. Y estos dos son metabolizados por la enzima que se llama DPP4, ¿sí? Tanto los análogos como las incretinas. Entonces, la línea farmacológica es los análogos, ajá, los análogos y los antagonistas, ¿sí? Antagonistas del DPP4. ¿Sí se entiende? ¿Para qué? Pues para que estos o estas sigan actuando más tiempo. ¿Sí se entiende? Estos, al igual que la amilina solamente es subcutánea. Y estos también son subcutáneos, igual que sería la insulina. Pero en cambio estos son por vía oral. ¿Sí se entiende? Y pues lógico, las personas prefieren por vía oral. Estos, los DPP4, no tienen la acción de bajar de peso. Nada más sirve para el paciente diabético, para bajar los niveles de glucosa. ¿Sí se entiende? ¿Sí, chicos? Sí, doctora, sí se entiende. Bueno. Entonces, fíjense, tenemos a los análogos. Entonces, fíjense, son el GLP-1 y el GIP, son dos hormonas intestinales estimuladas cuando se toma alimento y que van a estimular al páncreas. Son intestinales, son las incretinas. Ajá. Aumentan la producción de insulina. El GLP-1, que es es un péptido similar al glucagón. Fue uno de los primeros. Y el GIP es un péptido inhibidor gástrico, que es de la familia de la secretina, que es una hormona de tubo digestivo. ¿Sí? El péptido inhibidor gástrico, que disminuye el vaciamiento gástrico. Se inactivan por la enzima de PP4. Y tenemos a los análogos del GLP-1 resistente a la degradación de la DPP4. Tenemos exenatide y liraglutida, que van a estimular la secreción de insulina, disminuir el vaciamiento gástrico, aumentar la sensación de saciedad y bajar de peso. Como efectos adversos, a nivel de gastrointestinal pueden dar náusea, vómito, diarrea y constipación. Pero tienen algunos efectos adversos que todavía estos fármacos tienen muy poco tiempo.
tienen menos de 10 años y tienen, hay algunos estudios en los que se describe que hay un aumento en el riesgo de pancreatitis. Ajá. Y por los agonistas de GLP-1 se ha descrito efecto proliferativo en páncreas. ¿Y qué quiere decir efecto proliferativo en páncreas? ¿Qué entienden ustedes? Pues neoplásico, ¿no? Hacen que las células beta vivan más tiempo. Ajá. Claro, no te van a decir que causa cáncer de páncreas, ¿eh? Desde luego que no. Pero hay reportes, ¿verdad? Y esto sería un muy buen trabajo si ustedes se metieran a investigar con bibliografía, acciones de los análogos del GLP-1. Esta sería una bibliografía buenísima para fin del curso de farmacología. Ajá. Bueno, entonces, les digo, hay reportes, ¿verdad? Por supuesto que el productor, el de la farmacia, el de los laboratorios no te va a decir, causa cáncer de páncreas, ¿no? Pues no, pues claro que no, ¿verdad? Entonces, no hay nada mejor para bajar de peso que una cinta, una concientización de las necesidades, ¿no? Pero bueno, para hay mucha gente que sí puedes usarlo para bajar de peso, desde luego. Bueno. Entonces, luego tenemos a los inhibidores de la enzima de PP4, que son los que sí se toman por vía oral y que sí se usan para la diabetes, se usan más que para bajar de peso, ¿verdad? Estos no tienen el efecto de bajar de peso, ¿sí? Entonces, vamos a tener a la alogliptina, la linagliptina, la saxagliptina, sitagliptina y muchísimos más, ¿verdad? Hay mucha variedad de estos fármacos que van a inhibir al GLP-1 y al GIP, la enzima de la DPP4, y que van a tener acción de disminuir el glucagón, también enlentecer un poco el vaciamiento gástrico. Ajá. Aumentan los efectos de las incretinas, aumentan la secreción de insulina, disminuyen el vaciamiento gástrico, disminuyen la producción de glucagón y tienen efectos similares a los agonistas GLP-1. Pueden dar como efecto adverso nasofaringitis y cefalea. Se pueden dar desde el principio del diagnóstico de diabetes o agregar a algún otro fármaco tradicional. Ajá. ¿Sí les quedarían claras las incretinas? ¿Y los análogos de incretinas? Entonces tenemos de esta familia, tenemos a los agonistas de incretinas, la liraglutida y el exenatide. Tenemos a los antagonistas de la enzima DPP4, vidagliptina, sitagliptina y saxagliptina, y los análogos de amilina, que es la pramlintida, el análogo que produce el páncreas, y las incretinas que producen el GLP-1 y GIP, que producen los enterocitos, ¿sí? Del intestino. Ajá. ¿Sí, chicos? Sí, doctora, sí queda claro. Bueno. Y seguimos entonces. Bueno, me vuelvo a regresar, mire qué barbaridad. Nos regresamos a la segunda familia de fármacos hipoglicemiantes, que son los secretagogos. Los secretagogos tenemos a las sulfonilureas y a las no sulfonilureas, ¿sí? Primera generación y segunda generación de sulfonilureas, y las no sulfonilureas, las meglitinidas, repaglinida y nateglinida. Entonces, vamos a hablar de las sulfonilureas, que son el medicamento de elección para los pacientes delgados. Ajá. Entonces, como aumenta la producción de insulina, pues va a trabajar igual que la insulina. Fíjense, cierra canales de potasio sensibles al ATP. O sea, acuérdense que decíamos que entraba la glucosa en la célula y entraba el ciclo de Krebs, en donde se va a producir ATP. Cuando hay suficiente ATP, se cierra el canal de potasio y se abre el canal de calcio, y la célula que ya tiene producción de insulina las va a liberar al torrente sanguíneo. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo se producía la insulina? Bueno, pues exactamente igual actúan las sulfonilureas.
¿sí? Cierra canales de potasio sensibles al ATP, despolariza la membrana, abre canales de calcio, contrae los microtúbulos y por exocitosis salen las vesículas con la insulina. Y como otras acciones, aumenta la sensibilidad de las células beta a la glucosa, disminuye la producción de glucosa por el hígado, aumenta la liberación de somatostatina, disminuye el glucagón. De estos medicamentos, su metabolismo es hepático y por el citocromo P450. Por lo tanto, van a interactuar con otros medicamentos. Las sulfonilureas son de los más antiguos medicamentos para la diabetes. Ajá. Se dan por vía oral 30 minutos antes de las comidas. ¿Para qué? El paciente empieza a comer aquí y tiene un periodo sin insulina y luego viene la producción. Pero empieza a comer aquí y su glucosa empieza a subir. Entonces tiene un periodo de hiperglicemia, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, por eso se da antes, ¿sí? 30 minutos antes de las comidas. Ajá. Para que empiece la producción de insulina y cuando el paciente coma ya tenga insulina y no haga hiperglicemia. ¿Sí se entiende? Chicos. Sí, doctora. Muchas gracias. Entonces, fíjense. Entonces se da 30 minutos antes de las comidas. La glibenclamida se debe de dar que el paciente no tenga insuficiencia renal crónica o insuficiencia cardíaca. Tenemos también la glicacida, que va a disminuir radicales libres en pacientes añosos. Y la glimepirida, que se da en una sola dosis. Ajá. Glicacida para pacientes ancianos, disminuye radicales libres. Y la glimepirida en una sola dosis al día. Ahorita vamos a ver una diapositiva. Aquí fíjense, tenemos las sulfonilureas y tenemos la de primera generación. La primera generación fue la clorpropamida. ¿Sí? Todavía existe y todavía la usan algunas personas, pero ya casi no, es muy poco quienes la usan. Y de segunda generación tenemos la glibenclamida, la glipizida y la glimepirida. Acuérdense que glicacida bueno, se absorbe por vía oral, todas se absorben por vía oral, 90-95%, se unen a proteínas, la gran mayoría. Tiene una vida media de 33 horas, la clorpropamida, que es muy larga, una vida media muy larga, casi pues más de un día, ¿no? Más de 24 horas, por eso ya casi no se usa. Se metaboliza por el hígado y se elimina por vía renal y su duración es de 20 a 60 horas. ¿Sí? O sea, es un medicamento demasiado, su vida es de demasiado larga. La que se usa es la glibenclamida, ¿sí? Que su vida media es de 5 horas, se metaboliza por hígado y se elimina por vía renal 25% y por vía digestiva un 75%, y su duración es de 10 a 24 horas. De la glipizida, su vida media, estas son de acción más corta, dura 3 horas, se metaboliza por hígado y se elimina por riñón y dura de 6 a 12, y la glimepirida de 9 horas, también se metaboliza en hígado, se elimina por riñón y dura de 16 a 24. Entonces, digamos que la reacción intermedia sería la glibenclamida. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las dosis, ¿verdad? Y la dosis recomendada. De la clorpropamida, hay tabletas de 125 y de 500 miligramos. Y se da una dosis única con el desayuno. De la glibenclamida, hay tabletas de 2.5 y de 20 miligramos. Y se da una dosis única o dividida, ¿verdad? De la glicacida, se dan generalmente 80 miligramos. De la glipizida, de 2.5 a 5, y de la glimepirida de 2 a 4 miligramos. Acuérdense que la glimepirida se da una sola vez al día
y que la glicazida sirve para pacientes ancianos y disminuye radicales libres. Ajá. Y luego pasamos a los fármacos no sulfonilurea, ¿sí? Los anteriores son las sulfonilureas y tenemos la familia de las no sulfonilureas, ajá, que son las glinidas. Ajá. Estas glinidas van a ser nateglinida y repaglinida. Entonces tenemos los que aumentan la producción de insulina y se dividen en secretagogos y no secretagogos. Y no secretagogos. De los secretagogos tenemos a la glibenclamida y tenemos de los no secretagogos a la familia de las glinidas, ¿sí? La nateglinida y la repaglinida. Nateglinida y la repaglinida. Ajá. Obviamente estos fármacos son más caros, ¿verdad? Que la primera generación. Estos trabajan exactamente igual que las sulfonilureas. Tenemos que estimulan cierran los canales de potasio, se une a canales de potasio sensibles al ATP, pero en un sitio diferente y una farmacocinética diferente. Son de inicio más rápido y de acción más corta en relación a la familia de los secretagogos, ajá, las sulfonilureas. Entonces tienen, es una buena opción cuando hay hiperglicemia postprandial, ¿sí? Cuando al final, hora y media después de la comida, tienen todavía hiperglicemia estos pacientes. Va a restaurar el primer pico de secreción de insulina. Disminuyen la hemoglobina glucosilada, todos la disminuyen, ¿eh? Todos, al controlar la glucosa, todos disminuyen la hemoglobina glucosilada. Y hay que darla 30 minutos antes de cada comida. Su metabolismo es hepático y son eficaces en ancianos, ¿sí? Como efectos adversos pueden dar hipoglicemia. ¿Por qué hipoglicemia? Porque es el efecto adverso más importante de estos fármacos. ¿Alguien me podría decir? La liberación de insulina. Exacto, sí, exactamente, sí, muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a tener que, puede dar hipoglicemia, puede dar, en lugar de bajar de peso, como serían las incretinas, va a aumentar de peso, y es mejor con uso con insulinos sensibilizadores o con insulina. Ajá. Entonces, nateglinida y repaglinida, ¿sí? Sulfonilureas, no sulfonilureas. Ajá. Y luego tenemos a las biguanidas. Me voy a regresar hasta Entonces, fíjense, tuvimos los secretagogos, sulfonilureas, primera y segunda generación, y no sulfonilureas, ¿sí? Repaglinida y nateglinida, ¿sí? Y tenemos ahora los insulinos sensibilizadores. ¿Qué quiere decir insulinos sensibilizadores? Pues que van a hacer un poquito lo que haría el ejercicio, ¿sí? O sea, que una unidad de insulina me metabolice 4 gramos de glucosa, ¿sí? Que me metabolice 4 gramos de glucosa, ¿sí? Una unidad de insulina. Porque a lo mejor ya es una unidad para 2 o una unidad para 1 o incluso para media. Ajá. Entonces, restaura la sensibilidad de la insulina. Y de estas tenemos 2 familias, las biguanidas y las tiazolidinedionas. Ajá. Entonces, fíjense. Es la familia de las biguanidas y la más importante y única es la metformina. Ajá. Sin embargo, antes de la metformina, hubo un medicamento antes que se llamaba fenformina. Fenformina, que fue la primera generación. La segunda ya fue la metformina. La fenformina ya no se usa. Ajá.
porque daba acidosis láctica. Podía dar acidosis láctica. Ajá. Había riesgo. Por eso ya no se usa. La metformina es la que se usa actualmente. Ajá. Incluso algunos libros dividen a la diabetes en los que responden a la metformina y los que no responden. La metformina tiene muchas cualidades. Ajá. Fíjense, disminuye la producción de glucosa por el hígado, disminuye la absorción de glucosa, aumenta el consumo de glucosa por la célula, disminuye la producción hepática de glucosa, de glucógeno, ralentiza la absorción intestinal de glucosa, aumenta la sensibilidad a la insulina, aumenta su absorción periférica de glucosa y más que un efecto hipoglicemiante, tiene un efecto anti-hiperglucemiante, ¿sí? O sea, fíjense, siempre lo pongo así como un ejemplo, ¿no? Hagan de cuenta aquí un teatro, ¿no? Teatro. Y hagan de cuenta que la gente empieza a formarse, ¿no? Empieza a formarse y empieza a ser mucha gente la que se empieza a formar, ¿no? Así por fila, que ya tienen su boleto. Entonces, lo que hace la metformina, más que evitar que se acumule glucosa o gente, es pasarla, ¿sí? Es pasarla. ¿Sí se entiende? O sea, tiene un efecto preventivo de la hiperglicemia. Cuando come la persona, como no tiene que ver con la producción de insulina, sino más bien con la glucosa, su asunto no es tanto la insulina, sino es la glucosa, ¿sí? Entonces empieza a favorecer que entre a la célula, porque hace que la insulina tenga menos resistencia a la insulina. ¿Sí se entiende? ¿O no? O se los explico de otra forma. Se podría decir que ayuda a la transportadora de la glucosa, que es GLUT2, a que lleve como tal la glucosa a la célula, ¿no? Ajá, así es, ¿sí? Ayuda a que la insulina funcione mejor. Esa es la palabra, funcione mejor, ¿sí? No aumenta la producción, hace que la insulina funcione mejor, porque disminuye la resistencia, ¿sí? Es de la familia de los insulinos sensibilizadores, ¿sí? Este es el único medicamento de este tipo, ¿eh? Y vamos a ver que tiene varias funciones, no solamente para la diabetes, también sirve para bajar de peso, también sirve para los ovarios poliquísticos y para varias patologías más. Ajá, es un medicamento pues bastante bueno, ¿sí? Claro que si ustedes se van al Instagram, pues van a ver que ya no tomes metformina, ¿verdad? Ya se cura la diabetes, ojalá se curara, ¿verdad? Hay muchísimas personas que han fallecido y ojalá hubiera muchísimos artículos, ¿verdad? Que probaran que existe realmente una cura. Pero bueno, entonces, disminuye la glucosa, ya decíamos, disminuye de peso, no es tampoco así que wow, ¿verdad? Pero disminuye de 3 a 5 kilos, que es muy bueno, por eso se da de preferencia en gorditos. Disminuye los lípidos, disminuye la tensión arterial, es el de elección en pacientes obesos, cuando hace que las glucosas en ayuno sean menores a 140 miligramos. Aumenta su eficacia cuando se usa un fármaco del otro grupo, de las sulfonilureas. Se absorbe por vía intestinal, tiene una vida media de 2 a 6 horas, se elimina por vía renal en 24 a 36 horas y tiene como efectos adversos a nivel gastrointestinal, puede dar náusea, vómito y mucha gente se queja de diarrea. Posiblemente tiene que ver con que disminuye la absorción intestinal de glucosa. Ajá. Disminuye el apetito, disminuye de peso, disminuye la captación hepática de lactato y por este motivo puede haber riesgo de acidosis láctica. Ajá. Sobre todo en pacientes que tienen disfunción orgánica e insuficiencia renal. Los pacientes con insuficiencia renal tampoco pueden tomar la metformina, ¿sí?
O sea, ni la glibenclamida ni la metformina deben tomar un paciente con insuficiencia renal. Por eso en la insuficiencia renal se cambia ya a insulina. ¿Sí? Otros usos de la insulina son para una enfermedad de la piel que se llama psoriasis, para tumores malignos. De la metformina, Ay, que ¿qué dijiste, dije? de la insulina. Así, de la metformina, para la psoriasis, para algunos tumores malignos de la piel, para insuficiencias renales crónicas, para artritis reumatoide, para cáncer de pulmón, para hepatitis C, para diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, para el cáncer de colon, para el cáncer de ovario, para endometriosis, para el cáncer de mama, para prevenir enfermedad cardiovascular, para prevenir cáncer de tiroides, para prevenir cáncer cervical, para ovarios poliquísticos, para lesiones de riñón agudas y para curvas de tolerancia a la glucosa, defectuosas, ¿no? O anormales y para acné. Entonces, como ven ustedes, pues tiene una amplia gama de usos. Ajá. Las tabletas vienen de 850 miligramos y se van a tomar 3 veces al día. Hay unas de 500 miligramos y hay otras de 850 Y otras de 1000. y otras de 1000. Pero la presentación habitual es de 850. Doctora Abril. También de esta existe la de uso prolongado y todo eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia Esas entre son cada las de una? 1000. Ah, En es que la absorción es más lenta, o sea, una dosis de 1000 de acción prolongada está en su vehículo, se absorbe más lentamente, entonces tiene una acción más prolongada para 24 horas. ¿Sí? Sí. Es que por decirlo, mi mamá es diabética, entonces cuando ella está en tratamiento, antes tomaba la de 800, y pues era se la mandaron pues una antes de de cada alimento, perdón, y pues no le caía bien, entonces le dije, pues intenta con la de acción prolongada, y fue como que una mejor reacción. Sí, esto es un poquito por los efectos adversos, como decía la doctora, como todo, hay que individualizar y hay gente que no la tolera. Yo supongo que tu mamá, si vieron el primer cuadro que nos puso la doctora, era como que la metformina está más indicada en pacientes que tienen un poco de sobrepeso. En pacientes delgados no es la mejor elección la metformina, porque le da un poquito más los efectos adversos. Y yo supongo, tú estás delgadita y supongo que tu mamá, pues también un poco, ¿no? No sé. No, mi mamá no, mi mamá sí está gordita, por eso Ah, se la... ok. Así, entonces, aquí un poquito depende de todos los fármacos, pero bueno, estamos hablando de la metformina, de su vehículo en el que vienen preparadas, el vehículo, el excipiente que le dicen y el vehículo, la acción prolongado, el efecto. Esta que tú decías, le indicaron una antes de cada comida, no es necesario que sea antes de los alimentos, a diferencia de la glibenclamida, que sí, tiene que ser porque esa puede causar hipoglicemia. Entonces no se la tome si no va a comer. La metformina no nos causa hipoglicemias. Entonces no es necesario, sí, a veces se indica así para que no se les olvide tomársela. Hay que valorar los efectos adversos y valorar la tolerancia personal. La de acción prolongada se indica más como para otras cosas, no tanto para la diabetes. Pero bueno, si la tolera bien y maneja sus cifras, acuérdense, aquí lo importante es que nuestro paciente se mantenga en las cifras que ya dijimos, con lo que podamos. Entonces es muy buena opción, es muy buena, pero no toda la gente. Hay personas que no la toleran. Hay personas que dicen, no, es que yo nada más me la tomo y me da diarrea, pues no puedo salir de mi casa si me voy a estar tomando eso, ¿no? En cambio, pues hay mucha gente que por años la podemos tolerar muy bien sin ningún problema. Entonces,
hay que ver siempre la tolerancia personal. Sí, muchas gracias. Bueno, y otra familia, la otra familia de los fármacos insulinosensibilizadores, aparte de las biguanidas, tenemos a las tiazolidinedionas. Estas tiazolidinedionas, podríamos hablar de tías solteras adineradas, ¿sí? Tías con Z, solteras, tías solteras, adineradas, ¿sí? Dine, de dinero, dionas, ¿sí? Y es la tía Rosy y la tía Pío. Ajá. Pioglitazona y rosiglitazona, ¿sí? Son las glitazonas, las tiosolidinedionas, tías solteronas adineradas para que se lo aprendan. Ajá. Estos fármacos van a aumentar la sensibilidad a la insulina, pero no en el tejido, en el músculo o en otros tejidos. Esto va a ser en el tejido graso. Ajá. Activan en el adipocito al receptor nuclear gamma, que es activado por ese proliferador de peroxisomas, ¿sí? Que se abrevia como PPAR, pero en este caso es el gamma. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto el alfa, que era de los fibratos? ¿Sí se acuerdan que vimos? Bueno, aquí son los gamma. Ajá. Entonces se va a unir al ADN y va a aumentar o disminuir la actividad genética, ¿sí? Activar genes o inhibir genes que codifican proteínas para regular el metabolismo de glucosa y de lípidos. Aumentan la sensibilidad a la insulina en tejido adiposo, en músculo esquelético y en hígado. Ajá. En estos tres, tejido adiposo, músculo esquelético y hígado. Y como efectos van a ser a bajar la glucosa, a aumentar el colesterol bueno, el HDL, la pioglitazona por estos efectos en este receptor de proliferador perisomal, peroxisomal, gamma, y en el alfa, que es el objetivo, ¿sí? Esta es la pioglitazona, aumentando el HDL. Aumenta el LDL, pero es menos aterogénico para pues, en pacientes, ¿verdad? Más grandes. Aumentan de peso. Aquí más o menos se aumenta 3 kilos. Entonces, para que se lo aprendan, la metformina baja de 3 a 5 kilos y estas tiazolidinedionas aumentan de peso. Entonces hay que darlo preferentemente a pacientes que no estén obesos, ¿verdad? Puede causar edema periférico y puede dar hepatotoxicidad. Disminuye el factor de necrosis tumoral alfa y la leptina. Esto explica el aumento de peso. Disminuye citocinas, causa vasodilatación, disminuye endotelina, disminuye la hemoglobina glucosilada en 1.2%. Y cuando se da con sulfonilureas, como la glibenclamida, o con la meglitinida, o con la misma metformina, aumenta su acción. Y hay que elegir este medicamento cuando hay reserva de insulina y el paciente no sea muy obeso, ¿verdad? Interactúa con el ketoconazol, que es un antimicótico. Entonces, estas serían las tiazolidinedionas, ¿verdad? Tía Rosy y tía Pío. Y luego tenemos a los inhibidores del transportador de glucosa sodio, SGLT2. Entonces tenemos que en el túbulo, acuérdense ustedes, cuando tenemos más de 180 miligramos de glucosa en sangre, forzosamente va a haber glucosuria.
¿sí? Va a haber glucosuria. O sea, una medida por la que yo podría no tener glucosuria, bueno, yo no, el paciente, ¿cuál sería? Pues mantener la glucosa en menos de 180, ¿no? ¿No, chicos? ¿O ya están de plano, ya están muy obnubilados? Cerebro desconectado, cerebro desconectado. Bueno, una medida por la que yo puedo proteger mi riñón o el paciente es mantener la glucosa en menos de 180. Ajá, porque cuando hay más de 180, el 100% de pacientes van a tener glucosuria. Y esta glucosuria va a estar dañando el endotelio. Acuérdense que es una triple capa, ¿sí? Una triple capa. Es el endotelio, la membrana basal y el epitelio, ¿sí? Y tiene los poros o fenestras por donde pasa el agua y los electrolitos, ¿no? Que son filtrados a la cápsula de Bowman. Entonces, cuando se pasa una molécula de glucosa, la molécula de glucosa es una molécula grande, que va a estar dañando esta membrana de filtrado glomerular. Entonces, cuando hay filtrado de glucosa, en el tubo contorneado proximal existe este intercambiador, este transportador de glucosa-sodio. Entonces, se recupera esta molécula de glucosa, se recaptura. Entonces, se reabsorbe el 90% de la glucosa en segmentos 1, S1 y S3. El túbulo tiene varios segmentos, tiene S1, S2 y S3. Entonces, el S1 y S2 se recupera mediante este transportador de sodio glucosa y el 10% restante en el segmento 3. Ya para la asa de GL y el tubo contorneado distal y tubo colector ya no hay este transportador que recupera el sodio. Entonces, estos medicamentos son inhibidores de este cotransportador de sodio glucosa 2. Y son la canaglifosina y la dapaglifosina, que ya vimos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, inhibe esta reabsorción de glucosa y al inhibirla, bueno, va a haber glucosuria. Y esta glucosuria, acuérdense que la glucosa recoge 6 átomos de sodio, 6 partículas de agua, entonces tiene efecto diurético, ¿sí? Diurético. Entonces disminuye la glucosa en sangre y tiene un efecto de diuresis osmótica leve, ¿sí? Disminuye la tensión arterial y disminuye de peso. Como efectos adversos puede dar sed, aumento de micción, aumenta la infección de vías urinarias y de genitales. ¿Por qué? Pues por la glucosuria. Sobre todo infecciones por hongos. Y finalmente tenemos a los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Esta alfa-glucosidasa tenemos en el intestino, tenemos hay una enzima en el borde del cepillo, en los enterocitos, que descompone los carbohidratos y los hace azúcares simples como glucosa. Cuando se inhibe, cuando se da un inhibidor de esta enzima alfa-glucosidasa, va a bloquear esta enzima y va a bloquear la absorción de glucosa. Entonces va a disminuir la glucosa postprandial, ¿sí? O sea, no se absorbe la glucosa. La desventaja es que tiene como efectos adversos que puede dar a nivel gastrointestinal, náusea o diarrea, ¿verdad? Calambres abdominales, flatulencia por la fermentación de los carbohidratos que no se digieren y distensión abdominal y diarrea. Se llama el nombre comercial Glucobay, de glucosa a Dios. Glucobay, como de goodbye. Goodbye, goodbye, adiós glucosa. Para que se la aprendan. Y es de Bayer, de la casa Bayer o de los laboratorios
laboratorios Bayer. Entonces, sirve para disminuir la glucosa postprandial, no sirve para el efecto en ayunas, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos pues tenemos un resumen, ¿verdad? De los antidiabéticos orales. Tenemos yo creo que ya lo veríamos la otra semana, doctora, la otra clase, perdón, el jueves, porque ya van a ser faltan 3 minutos, no sé si tengan preguntas. Y deje de los 3 minutos. Neuronas saturadas, neuronas saturadas, neuronas saturadas, sobrecalentadas. Entonces, pues no sé si tengan dudas, preguntas. Este material se lo subimos en la tarde, en el transcurso de la tarde, para que lo tengan. Y vamos a empezar también a ver lo que sería tiroides. Empezamos el mismo jueves, con hipotiroidismo. De acuerdo, doctoras, muchas gracias. Al contrario, pues. Estúdienlos, revísenlos, traten de verdad, para poderles dar este tema, la cantidad de trabajo, de libros, consultados, de experiencia, pues acumulada, pues intentamos hacerlo como cortos, o sea, es toda una especialidad ya los diabetólogos, ya como que esta parte de verdad es compleja y bueno, intentamos darles como lo esencial, lo básico y además como muy útil para la práctica. Entonces, pues revísenlo, de todas maneras siempre seguimos abiertas a sus dudas, hay que echarle ganitas, revisen los temas, vamos a ver tiroides también para el jueves y bueno, el viernes tienen día un poquito de receso, no tendremos clase, pero sus tareas y todo pues sigue en acción, ¿no? Que tengan una excelente tarde, unos excelentes días, nos vemos el próximo